Página 26. ¿Por dónde empiezo? Daniel invitó a sus primos Isaac, Luis, Rocío y Patricia a una obra de teatro. Los boletos que compró no están juntos, pero todos corresponden a la sección Balcón C del teatro. El siguiente plano representa las diferentes secciones de asientos. Aquí tenemos los colores de cada sección y yo lo que he hecho pues simplemente escribirlos para identificarlos mejor. A ellos se supone que les tocó en esta sección el Balcón C. Y bueno, esto vamos a tomarlo como referencia para la siguiente página. Vamos allá. Página 27, el inciso A pregunta, ¿cómo describiría Daniel a sus primos en qué parte del teatro están sus lugares, si ellos no tienen el plano a la vista? Podría darle algunas referencias, por ejemplo, tomar como base el escenario, ese va a estar hasta allá, hasta el fondo, ¿verdad? O la parte principal allá. Luego después de ahí comienza la zona preferente, A y AA. Luego después te sigues la B, luego la preferente W y luego ya sigue la sección de nosotros, el balcón C. Otro podría ser que les indique el número de asiento, porque como ustedes sabrán, en el cine o a veces en los teatros, en los conciertos, los estadios, las butacas o los asientos están numerados. Entonces tienen una fila o un código. Entonces simplemente le da el número y le dice, pues búscalo por tal sección. Si se les ocurre alguna otra manera, pues también escríbanla ahí. Pero pues esas son como ejemplo. Ahora el inciso B dice, el siguiente plano corresponde a la zona de la sección Balcón C, en la cual se ubican los lugares de Daniel, Isaac, Luis, Rocío y Patricia. Márquenlos con una X según la siguiente información. Bueno, antes de comenzar a leer la descripción de cada uno, yo lo que hice fue numerarlas en filas y columnas, tal como nos lo dicen aquí, porque nos van a dar aquí la descripción de que si es la primera, la segunda o la tercera fila o columna, y eso nos va a servir como base para encontrarlas. Bueno, entonces vamos a leer la primera que dice: el lugar de Daniel está en la segunda fila, décima columna. Bueno, las filas las consideramos como si fueran renglones, ¿verdad? O como si fueran líneas horizontales. Y las columnas, como la referencia de la columna vertebral o una columna de humo, son aquellas que van subiendo, ¿verdad? Aquellas que están en vertical. Entonces a partir de ahí pues ya nos ubicamos mejor. Vamos a buscar la segunda fila, la cual sería esta, y la décima columna. Entonces contamos 10 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 10, aquí está. Segunda fila, décima columna, aquí va a estar Daniel. Le puse Dani porque no me iba a caber todo el nombre, entonces quería que se centrara muy bien ahí en su lugar. El siguiente, el lugar de Isaac está en la sexta fila, quinta columna. Contamos sexta fila y 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Bien. El siguiente, el lugar de Luis está en la quinta fila, sí, que sería esta fila, y la octava columna, sí, contamos ahora las columnas hacia acá, sería la 8, aquí está. El siguiente, el lugar de Rocío está en la tercera fila, 1, 2, 3 aquí, y luego la décimo segunda columna, sería décimo, sería la 10, primera, segunda, sí, o doceava, aquí está Rocío, tercera fila, doceava columna. Luego, el lugar de Patricia está en la sexta fila, la cual es esta, y la décimo primera columna. Ella estaría en la onceava, porque esta es la décima y lo décimo primera, sí, o 11. Ahí está, le puse Patty también porque Patricia pues se iba a extender y luego a lo mejor no se entendía. Bueno, esas son las respuestas que tengo por esas páginas. Vamos a la siguiente. En parejas juega en batalla naval, que consiste en hundir las naves del compañero contrario. Para ello cada jugador debe recortar y utilizar las 10 fichas y los 2 tableros de la página 169, 171 y 173. ¿Cómo se juega? Vamos a leer la mecánica. Cada jugador se coloca de modo que solo él pueda ver sus tableros. Sí, es decir, que tú vas a tener aquí tu tablero, vas a acomodar tus fichas y nada más puedes ver esto con tus coordenadas. Bien. Luego, las fichas o naves se colocan en uno de los tableros sin que los barcos se toquen entre sí. Es decir, todo barco debe estar rodeado de agua o tocar un borde del tablero, como este ejemplo. Bien, te fijas cómo aquí está separado por el agua, aquí también no está permitido que choquen o que estén juntos. Bien, yo acá en el ejemplo que tengo, en mi caso, también le hice así. Puedo estar pegado a la orilla, pero no tengo que tener una pieza pegada. Tiene que existir por lo menos un cuadrito de agua.
Ahora, las piezas son estas: el portaaviones de 4 espacios, los acorazados de 3, los destructores de 2 y los submarinos de 1. Continuemos. Cada jugador en su turno debe averiguar la posición de las naves del adversario. Para ello, el jugador hace un disparo a un punto del mar enemigo, diciendo un número y una letra. Por ejemplo, 4B. Si no hay barcos en ese cuadro, el otro jugador dice agua. Pero si el disparo acierta, dice tocado. Vamos a ver este ejemplo. En mi caso, el enemigo dijo 4B. Sí, estaría aquí. Entonces yo checo en mi mapa, ¿verdad?, a ver si tengo algo. Sin hacer trampa, ¿verdad? Porque pues se presta mucho para andar echando mentiras, ¿no? Mover las piezas y eso. Entonces en el 4B yo no tengo nada. Yo diría agua, sí, porque no me pegó. Pero si la coordenada que él dice le llega a pegar a alguna de mis piezas en algún cuadrito, yo tendría que decir tocado. Cuando ya haya tocado todas las coordenadas de mi barco, yo tendría que decir hundido. En el caso del submarino, con una basta. Si él le atina, ya tengo que decir hundido porque ya no me quedan turnos o vidas de esa pieza. Bien, espero que le entiendan. Continuemos. Al acertar en todos los cuadros que conforman una nave, debe decir hundido, sí, tal como les dije. Los submarinos se hundirán con un solo disparo porque están formados únicamente por un cuadro, como les dije. Cada jugador disparará una vez, toque o no alguna nave. Después corresponderá el turno de su contrincante. Es decir, que yo tiro uno, si acerté bien, si no, sigue el contrincante de todos modos. Dice, cada jugador anotará en el segundo tablero la información que crea conveniente para registrar sus jugadas y poder hundir las naves enemigas. Bueno, este tablero de información yo no lo tengo aquí, no me fijé que también venía incluido, pero pues simplemente puedes tomar nota, ¿no?, en una libretita de ver la coordenada y le vas anotando ahí si hay o no hay, ¿no? Como el adivina a quién, para que tú vayas tachando. A ver, ya dije esta posición, bueno, aquí no hay en el jugador enemigo, ¿no? Acá tampoco, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que tú vayas teniendo un mejor ataque, ¿sí? Que no vayas a estar repitiendo las mismas coordenadas, porque si no, pues nunca vas a ganar. Y bueno, pues va a ganar quien consiga hundir todos los barcos del rival. Vamos a la página siguiente. Página 30. Seguimos con el juego de la batalla naval. Diego ya le había hundido 2 barcos a Luis, el portaaviones y un acorazado. Eso lo tengo anotado aquí. Estas son las piezas, recuerden, que tenemos permitidas. Ya tacho el portaaviones y un acorazado que ya no lo va a tener. Dicen, observen el tablero de Luis, donde aparecen las naves hundidas, pero no las que siguen a flote. Es decir, que esta está aquí, ¿va?, y esta está acá. Pero todavía tengo, digamos, en juego estas. Ahora, en este punto nos dicen, en su turno, Diego dice 8F y Luis contesta, tocado. Indiquen de cuántas casillas puede ser el barco. Yo digo que son 2 o 3 casillas, porque vamos a ver dónde se ubica esta casilla. La 8F está aquí en 8 con F. Simplemente hay que seguir la coordenada. Ahí está una posible nave de Luis. Ahora nos dicen que señalemos en el tablero todos los lugares donde podría estar el barco y luego escriban las posiciones, número y letra que debe nombrar Diego para hundirlo. Bien, ahí las posibilidades puede ser que esté uno de estos o uno de estos. Estos no pueden ser porque si le hubiera pegado hubiera dicho hundido, ya que es nada más un punto. Ahora, para estas ubicaciones serían estas, ¿sí? Que son pares. Tenemos 8F con 7F, que sería esa 8F original y esta 7F. Bien, ahí estaría uno de estos. De hecho acá lo noté. Y si se fijan, todas deben de incluir esa 8F, ¿sí? A fuerza, porque es la primera que descubrimos que nos tocó. Ahora, otra puede ser esa 8F y 9F, que estaría acá. Ahí están esos dos. La otra 8F y 8G hacia acá. Ahí están esos dos también. Y esas son las 3 posibilidades, ¿sí?, para este tipo de barco destructor. No podría ser hacia acá porque acá ya estarías chocando con esta orilla y no está permitido. Ahora, para este tipo de barco podría ser con esa 8F, este 9F y este 10F, ¿sí?, tocando acá hacia la orilla. Ahí están los 3. También está esta posibilidad. Esa 8F, luego 8G y luego 8H estaría hacia acá. Y luego la otra estaría 7F hacia acá, esa 8F inicial y luego esta 9F. ¿Sí? De ese modo ahí tenemos esas combinaciones. Bueno, vamos a lo siguiente. Dice, en la próxima jugada Diego dice 7F y Luis responde tocado. Escriban la posición, número y letra que permite localizar exactamente el barco. Bien, vamos a buscar esta ubicación 7F. Ya teníamos 8F inicial, ¿sí? Aquí estaba. Y luego después en el siguiente turno dice 7F.
Aquí está, ya le atinó a 2. Por lo tanto, no es uno de estos. Nada más queda este con otro tiro. Entonces, ese tiro estaría en 9F, ¿sí? Como lo contesté aquí. Porque obviamente ya vimos las combinaciones, que era ese 7F, este 8F y este 9F. Porque para acá no puedes, porque ya estás chocando y no lo teníamos nosotros registrado. Mucho menos para acá. Para acá no se podría porque ya tienes 2 aquí. Sí, entonces debes continuar con el otro cuadrito hasta acá. Entonces está bastante fácil encontrarlo. Ahí está. Bueno, esas son las respuestas para esta página. Vamos a la siguiente.